tiene el uso de la palabra el senador Iván Cepeda. Gracias, presidente. Yo quiero felicitar a mis colegas Feliciano Valencia y Antonio Sanguino por sus muy claras presentaciones y expresar que este asunto de lejos no va bien. Yo creo que no es posible hacer fiestas porque se están entregando algunas ayudas que son realmente, digamos, para decírnoslo claramente, microayudas para resolver problemas de la magnitud que se están presentando. Colombia, decirlo, realmente produce vergüenza. Tenemos 39 pueblos indígenas en proceso de desaparición. 39 pueblos están desapareciendo en Colombia. Y eso antes de esta situación pandémica era ya una situación absolutamente deplorable, pero hoy en día estamos ante la inminencia de que esa circunstancia se vuelva en algunos casos ya una realidad. Entonces, estas respuestas que recibimos son, a mi modo de ver, en el mejor de los casos, paños de agua tibia. Lo que aquí se requiere son políticas muy serias para atender lo que está pasando en municipios del país que están a puertas de una catástrofe, porque ahí no hay ninguna política del Estado. Lo de Leticia, lo que está pasando en Tumaco, lo que está pasando en el departamento del Chocó, lo que estamos viendo en La Guajira, son poblaciones que están enfrentadas a su suerte y a las cuales le llega como si fueran grandes regalos navideños o unas cuantas ayudas que más parecen caritativas que solidarias, debo decirlo claramente. Así que aquí hace falta una política seria y es lo que le he escuchado durante todos estos debates una y otra vez al senador Feliciano Valencia. Clamar porque el gobierno dialogue en serio. Porque dialogar no es sentarse a hablar, no es sentarse a echar carreta, a hacer compromisos que no se cumplen. Yo sé que los pueblos indígenas reclaman a justo título que los gobiernos, y no me refiero solamente a este, firman y firman acuerdos que incumplen e incumplen e incumplen, sobre temas nodales, sobre temas que son neurálgicos. Aquí se hace gran retórica sobre el problema del narcotráfico, pero no se resuelven los problemas de la población rural, que vive precisamente los flagelos del narcotráfico. Ya que menciono esto, a mí me parece que es supremamente importante que aboquemos ese debate a fondo, porque yo creo que ya está bien de la fábula de que aquí hay unos grupos del narcotráfico, unas bandas que viven en una especie de estado, una especie de vacío en el cual el Estado no estuviera presente. No, acabamos de decirlo en un debate que hicimos en la plenaria del Senado. Es increíble que haya un general de la República que haya estado protegiendo al Clan del Golfo y protegiendo a estos grupos criminales en departamentos como el Cauca, y que ese asunto no aparezca de ninguna manera sancionado, investigado a fondo, y más bien que se intente ocultarlo, como escuchamos en varias horas de debate al ministro de Defensa intentarnos decirnos que ahí no pasa absolutamente nada. No, el tema del narcotráfico, lo vuelvo y lo repito, sin el Estado es una imposibilidad en los territorios del país. Sin que haya una connivencia de sectores del Estado, es imposible abocar seriamente la solución de este problema. Así que yo invitaría a que, por supuesto, hagamos el debate, pero a fondo, más allá de todas estas caricaturas que se nos ofrecen como explicación. Y por último, quisiera decir lo siguiente. Pues, por supuesto, felicito al Ministerio de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación por haber hecho que los 2 o 3 contratistas que estaban en este episodio pues dejaran sus responsabilidades. Pero eso, a mi modo de ver, es un asunto absolutamente secundario. Ni el episodio de ese ministerio, ni el episodio que ahora causa tanto escándalo, que es el de
el locutor radial comentando alegremente cómo se trafica con niñas y mujeres indígenas, son hechos aislados. No, no, en Colombia existe una mentalidad racista, una mentalidad segregacionista, que por supuesto tiene expresiones muy importantes en sectores dirigentes de este país. Y hasta que no aboquemos eso de una manera seria, hasta que no extirpemos de nuestra cultura realmente esa mentalidad, pues por supuesto que estos funcionarios aparecen bromeando con la tragedia de lo que está pasando hoy con los pueblos indígenas, que no se está resolviendo, hay que decirlo claramente. Aquí lo que se está dejando es simplemente a que estos pueblos sobrevivan de la manera en como lo han hecho centenares de años, como han resistido, pero sin el apoyo real del Estado. Gracias, presidente. Senador Feliciano Valencia, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, estimados colegas de la Comisión Segunda. Un saludo muy fraterno a los viceministros, a la directora del ICBF, al senador Sanguino que me acompaña como ponente, a los invitados especiales Robinson López y a la doctora Rocío Caballero, a la Procuraduría, a la Defensoría y a los demás funcionarios que nos acompañan en esta sesión. Yo debo lamentar que los señores ministros de Salud, del Interior, de Educación no hayan podido estar. Es una constante que cuando se trata de atender poblaciones indígenas siempre nos mandan los viceministros. No obstante, vamos a realizar este debate. Reitero la no presencia de la señora ministra del Interior porque es ella quien coordina los diferentes ministerios, quien coordina las agendas que se establecen con los pueblos indígenas y comunidades étnicas. Por eso lamento la no participación, pero entiendo la situación por la que está atravesando y le deseo pronta mejoría a sus quebrantos de salud. Voy a hacer una intervención enfocando tres asuntos. El contexto de los pueblos indígenas, nuestros dolores y preocupaciones y unas propuestas que vamos a dejar en la mesa y en este debate de control político. En ese orden empiezo mi intervención. Además, saludando a la audiencia que nos sigue a través de las redes sociales. Según el censo del DANE 2018, en Colombia se registraron un total de 1.905.617 indígenas como miembros pertenecientes a los 115 pueblos indígenas que habitamos en el país. Cifra que corresponde al 4,04% del censo poblacional en el territorio nacional. Aunque las cifras del DANE 2018 parecieran ser un número elevado, lo cierto es que la situación de los pueblos indígenas es cada vez más crítica por factores y determinantes de la guerra y la violencia, tales como el conflicto armado, la minería ilegal, las concesiones mineras, el narcotráfico y la disputa del control territorial por grupos armados de orden ilegal. Actividades todas que desafortunadamente no han sido intervenidas de manera oportuna y con celeridad por el gobierno nacional a fin de preservar la integridad física, territorial y cultural de los pueblos indígenas. Decimos que desde el primer caso presentado el 26 de marzo en la comunidad indígena Yupta, en la ciudad de Cúcuta, a la fecha el número de contagiados se ha elevado de manera exponencial, según datos suministrados por la ONIC a través del boletín número 28, con corte al 25 de mayo del 2020. Aquí se caracterizan las diferentes cifras.
Casos confirmados 572, de los cuales 390 están ubicados en la Amazonía colombiana. Pueblos afectados 26. Miembros afectados por pueblos indígenas. El pueblo Ticuna, el más afectado en este momento. Le sigue el pueblo Huitoto, los Mocaná, después los pueblos indígenas Guayú, los Curripaco, los Ingas, los Jibu y los Yanaconas. Aquí debemos advertir que estos pueblos más afectados son los que se encuentran más aislados de la periferia urbanística nacional. Pueblos que tienen que caminar horas por ríos, por selvas, por montañas para tratar de acudir a centros hospitalarios que tiene establecido el Estado Nacional. Una situación que de por sí ya es bastante complicada, además de las afectaciones de las que vienen siendo víctimas. En 165 casos está por establecerse el pueblo indígena al que pertenece. Número de indígenas fallecidos hasta la fecha 14, de los cuales 8 corresponden al departamento del Amazonas. Número de familias en riesgo de contagio, 340.141. Número de familias proclives a la crisis humanitaria por efecto del coronavirus y el conflicto armado, 5.385 familias. Vale la pena subrayar que frente a esta situación, los más graves es que de los municipios afectados, en 224 que representan el 69.8%, viven en comunidades indígenas. Y de estas, 25 municipios agrupan el 60.1% de familias en alto riesgo. Crece la preocupación cuando, según los últimos reportes dados por el Instituto Nacional de Salud, los casos se están presentando en municipios con menos de 20.000 habitantes, es decir, de categorías 5 y 6, municipios vulnerables y altamente pobres, donde el sistema hospitalario es precario y no hay la capacidad científica y logística para atender los casos de infección. Caso aparte merece las condiciones que presentan los pueblos indígenas de frontera. La crisis de la Amazonía es grave. Hay una omisión de atención estatal contundente y real. Se dicen muchas cosas por los medios, pero poca acción en el campo donde se está presentando la crisis. Las trochas ilegales sobre las fronteras en los límites con Brasil, Ecuador, Venezuela, se han convertido en una ruta transportadora de la pandemia, convirtiendo a los pueblos indígenas y sus territorios cada vez más vulnerables, porque la población que busca entrar al territorio nacional pasa por comunidades indígenas. A veces pernocta en las comunidades indígenas para seguir sus caminos y va dejando el virus regado por todos lados. Mayores dificultades se presentan para el control sobre los corredores fluviales hacia el interior donde se encuentran asentados los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas del Bichá y la Guajira están en un camino al exterminio por omisión del gobierno debido a las siguientes razones. Enumero solamente algunas. Desnutrición de niños y niñas por causa de la corrupción, altamente conocida por la opinión pública. Escasez de agua. Se vienen privatizando los ríos que suministran este precioso recurso vital a las comunidades. Sequías y cambio climático que imposibilita la siembra de alimentos. Asuntos y factores que aumentan los riesgos epidemiológicos del coronavirus y los hace más vulnerables. Ahí va mi primer pregunta. ¿Qué medidas se han tomado desde el alto gobierno para atender estos casos? Según el sistema de monitoreo de la ONIC, ha identificado en el ámbito de las fronteras con Colombia un total de 13.170 casos en 44 centros poblados vecinos. Con el precario sistema de salud que cuenta esta región, ha hecho el panorama cada vez más crítico.
un foco de contagios y desatención médica, afectando de manera directa a las 5.525 familias indígenas que habitan esta zona del país. De manera más concreta, a pueblos Ocaína, Matapí, Tamimuca y Cubeos. Los pueblos indígenas ante esta situación no nos hemos quedado de brazos cruzados. Las autoridades, las comunidades, las organizaciones han tomado medidas desde el primer momento que se declaró la pandemia en el territorio nacional. Puestos de control territorial en 1.200 puntos, con acciones permanentes de al menos 20.000 guardias que trabajan las 24 horas y de manera constante. Cuidado de los territorios en las fronteras con los resguardos, evitar la entrada de personal que no sea de las comunidades indígenas, elementos y acciones de pedagogía a través de la guardia, maestros, agentes de salud, en fin, son acciones de contención que desde las comunidades y territorios se vienen haciendo. En este sentido, las autoridades y organizaciones indígenas han elaborado planes de contingencia para la protección de la vida. Han hecho orientación y protocolos de prevención, mitigación y atención a través de las emisoras comunitarias, el trabajo casa a casa de los agentes de salud y la guardia indígena. Han preparado medicinas propias para contener y atender los síntomas del coronavirus. Se hacen rituales de armonización y protección de los territorios, se hacen cuidados en las familias, se hace cuidado a las personas más vulnerables que habitan estas comunidades. En ese sentido, y aquí hace presencia el doctor Baena, con él y con otros funcionarios del gobierno se han realizado reuniones para construir y socializar, además de registrar los planes de contención que el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y la Organización Nacional Indígena de Colombia han hecho para atender de manera diferencial los casos que se presentan en comunidades y territorios indígenas. Son planes que retoman estrategias para atender de mejor manera el avance del coronavirus. Se plantean en perspectivas de derechos y cumplen con el enfoque diferencial. En ese sentido, planteamos al gobierno nacional que se hace necesario asegurar que los territorios tengan recursos para que puedan financiar y ejecutar los planes de contención y que para eso es preciso agilizar y asegurar el desembolso de los mismos, que ya están asignados por ley, y o asignar recursos específicos adicionales para atender esta emergencia.